Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlo Noel y junto a Gabriela Castro y Marina Salas vamos a estar hablándoles sobre teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un método cualitativo muy importante dentro de la investigación social y humanística. Para comenzar, podemos decir que la teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa que no parte de hipótesis previas, sino que busca construir teoría a partir de los datos. Esto quiere decir que en lugar de comprobar ideas ya existentes, permite que las categorías, los conceptos y finalmente la teoría emerjan directamente de lo que las personas expresan o de lo que observamos en la realidad. En cuanto a su origen histórico, este enfoque fue desarrollado en el año 1967 por los sociólogos Barney Glasser y Ansley Strauss, quienes publicaron la obra The Discovery of Grounded Theory. Con este libro propusieron un cambio importante en la investigación social, porque hasta entonces la mayoría de los estudios se orientaban a probar teorías ya establecidas. Glasser y Strauss defendían que la teoría debía nacer de los datos mismos, recogidos mediante entrevistas, observaciones o narrativas. En ese contexto, su propuesta surgió como una alternativa más flexible, inductiva y cercana a la realidad de los sujetos investigados. Con el tiempo, este método se consolidó y se ha aplicado en áreas como la sociología, la educación, la salud y por supuesto también puede ser muy útil en la museología, cuando se busca comprender las experiencias y discursos de los públicos en relación con los museos y sus exposiciones. De esta manera, la teoría fundamentada se presenta como una herramienta clave para explorar fenómenos complejos y construir explicaciones sólidas directamente desde la voz de los participantes y desde los hechos observados. Buen día, mi nombre es Gabriela Castro y les voy a hablar sobre las características de la teoría fundamentada. Las características se encuentran la inductiva, la codificación, la comparación de categorías, la flexibilidad y la rigurosidad. Dentro de la fase inductiva se construye desde los datos, más no desde las hipótesis, evitando las preconcepciones. A veces los ejemplos que se utilizan en el caso de, por ejemplo, los usuarios web. Un ejemplo sería buscar de comprender las experiencias de los flujos de usuarios de Internet sin tener alguna idea preconcebida o una preconcepción con respecto al tema. Dentro de la codificación están las tres ramas, que es la abierta, la axial y la selectiva. Las tres se encargan de categorizar este tipo de datos que arroja el experimento. Dentro de la característica abierta está la fragmentada de datos, entrevistas, notas, etiquetas que agrupan los códigos similares que arrojan estos estudios. Luego está la axial, que se identifica con la causa y la consecuencia y el contexto de los datos arrojados sin el previo estudio. Luego está la selectiva, que busca de integrar las categorías explicando el fenómeno estudiado. Siempre cuando se trabaja este tipo de características en la codificación, se busca la profundidad en estructuras, más no en las preconcepciones. Dentro de la comparación de categorías está el análisis de la saturación de las teorías nuevas que arroja el estudio y a su vez refinan comparando y agrupando
las nuevas percepciones que arrojan el estudio. Luego está la flexibilidad, que no tiene un diseño preestablecido y se ajusta a la investigación, no partiendo de la hipótesis previa, sino que ocurre exactamente en la fase de la recolección de datos, siendo a su vez una flexibilidad selectiva. Y por último está la rigurosa, que dentro de la saturación y la comparación de estas categorías, esta teoría es cuando estos datos nuevos no aportan alguna información relevante y se termina desechando y filtrando la información que no es necesaria para la recopilación de todo lo que es la información que se necesita y se amerita para el proceso investigativo. La teoría fundamentada. La teoría fundamentada nos permite construir explicaciones teóricas partiendo directamente de los datos. Esta se desarrolla en varias etapas que se pueden imaginar como un ciclo o una espiral. A diferencia de otros métodos, aquí no empezamos con una hipótesis previa, sino que dejamos que los datos hablen y que la teoría surja de lo que descubrimos. En el campo de la museología, esto es muy valioso, porque cada museo, colección y público es distinto, y necesitamos escuchar las voces de los visitantes para entender realmente sus experiencias. La teoría fundamentada se desarrolla en varias etapas que se pueden imaginar como un ciclo o una espiral. Dentro de esas etapas tenemos la codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y teorización. Estas fases no son lineales, más bien se retroalimentan permitiendo refinar las ideas a medida que analizamos los datos. Codificación abierta. En esta primera etapa identificamos y categorizamos los datos iniciales. Por ejemplo, si hacemos entrevistas a visitantes de una exposición, podemos encontrar frases como muy interactiva, difícil de entender, emocionante, aburrida. Aquí no juzgamos ni interpretamos aún, solo separamos y agrupamos las ideas que aparecen en los datos. Codificación axial. En la codificación axial empezamos a buscar relaciones entre estas categorías. Siguiendo el ejemplo, tal vez descubrimos que las experiencias positivas están asociadas a recursos interactivos, mientras que las experiencias negativas se relacionan más con el exceso de texto o falta de claridad en la museografía. Aquí damos un paso más hacia la organización y conexión de información. Codificación selectiva. En esta fase integramos las categorías en torno a una idea central. Siguiendo con el ejemplo, podríamos concluir que la interacción es el núcleo de la experiencia positiva del visitante. Es como encontrar el hilo conductor que unifica lo que hemos identificado en las fases anteriores. Y tenemos la teorización, donde se formula una explicación coherente fundamentada en los datos. Se responde a la pregunta de la investigación inicial y se desarrolla un modelo teórico que captura la esencia del fenómeno. Podemos construir una explicación general que puede servir como base para futuras investigaciones o para el diseño de nuevas experiencias museográficas. En el ejemplo, la teoría que emerge sería que la interactividad es un factor clave en la percepción positiva de las exposiciones contemporáneas. Esta teoría nace de los datos y no de una idea previa, lo cual la hace muy sólida y relevante. Dentro de la museología podemos aplicar la teoría fundamentada en la evaluación de exposiciones, estudio de público, diseño de experiencias culturales basadas en datos reales, desarrollo de políticas culturales en museos, y allí buscaríamos comprender profundamente cómo viven las personas las experiencias de museo. Con esta idea podemos decir que la teoría fundamentada nos ayuda a escuchar, a construir conocimientos directamente de la experiencia de los públicos y a diseñar museos más significativos. Es un proceso interactivo, flexible y profundamente humano,
que conecta la investigación con la práctica museológica. Gracias.